Función motora. Muchas gracias por poner la grabación y ya, bueno, sin más, comencemos. Función motora y también vamos a abordar los reflejos, algunas cosas sí muy importantes de ellos. Y bueno, como ya he comentado, o bueno, como también he hecho en la porción de nervios craneales, también va a ser así. Vamos a recordar aquí la anatomía y fisiología de la función motora, que es la fuerza y el tono muscular, evaluación de la coordinación, que está a cargo del cerebelo, y de los reflejos, que son los osteotendinosos o de estiramiento inverso, superficiales y primitivos. Ya, entonces primero para ubicarnos dentro de cómo se regula el movimiento cómo es regulado el movimiento por el cerebro, pues sabemos que es algo bastante complejo que en medicina lo solemos pensar de que es algo un tanto simple, ¿no? Pensamos de que es una primera motoneurona, una segunda motoneurona y así acaba todo, pero en realidad sabemos de que hay muchas estructuras que están involucradas, ¿no? Primero hay una corteza premotora que se encarga de la planificación del movimiento, y esa es el área de Brodmann 6, que se comunica con la corteza motora primaria, o área de Brodmann 4, que se encarga de la ejecución del movimiento. Esta corteza motora primaria se comunica con el tronco cerebral y, bueno, lanza sus axones que descienden a través del tronco cerebral hacia la médula espinal, que es donde se encuentran en las astas anteriores las motoneuronas, ¿no? Y pues estas motoneuronas pues reciben la información de manera integrada. Esta información es respecto al movimiento y estos axones van a dirigirse hacia los músculos que mediante las uniones neuromusculares van a generar la contracción, ¿no? Pero sabemos que hay otras estructuras como el cerebelo que se encargan de la coordinación y corrección del movimiento. ¿Y cómo lo hace? Pues recibe información del cerebro y después manda información hacia el tálamo, hacia los núcleos ventral anterior y ventral lateral, que se encargan del relevo de la información. Y el tálamo luego se comunica con la corteza premotora y después este se comunica con la corteza motora primaria. Pero también hay otras, eh, perdón, eh, ya, ¿se está viendo bien mi pantalla? Ya, lo que estaba haciendo acá, estaba, bueno, hablando de estas estructuras y ya habíamos visto el rol del cerebelo y ahora también el rol de los ganglios basales, que también participan en la modulación del movimiento, ¿no? Ahora, bueno, ahora sí se puede ver y como se estaba desarrollando este esquema, era de que vean todas las estructuras que están involucradas, y eso que no son todas, las encargadas de la regulación del movimiento. Entonces, el movimiento es algo bastante complejo, que no solamente se puede resumir en una primera motoneurona y luego una segunda, ¿no? Y el tálamo, así como se comunica con la corteza motora primaria, también se comunica con la corteza premotora. Y este es el cerebro, una animación del cerebro, donde vemos los ganglios basales que son estas estructuras subcorticales, ¿no? Que se encuentran más al centro del cerebro. Y ahí vemos cómo está el caudado, el putamen, el globo pálido, tiene una porción externa e interna. Después vemos acá la cápsula interna, que es por donde descienden los axones en general de la corteza. La sustancia negra, que es parte de los ganglios basales, el núcleo subtalámico, que también es parte, y el tálamo, que es una estructura de relevo de la información, ¿no? Y pues una estructura, un nombre especial que deben de recordar es el estriado, porque el estriado es el putamen y el núcleo caudado, y es importante para entender la vía directa e indirecta de los ganglios basales. Y también el núcleo lentiforme, que es básicamente la suma de putamen y globo pálido. O sea, si es que sumas putamen y globo pálido, te da el núcleo lentiforme, porque parece una lenteja, ¿no? Y el estriado es el putamen más núcleo caudado, que es básicamente el putamen, como ven acá, más el núcleo caudado. Esta es la cabeza del núcleo caudado, pero el núcleo caudado se proyecta en todo esto. Putamen, putamen, núcleo caudado, estriado. ¿Por qué? Porque tiene estas estrías que pueden ver acá. Por eso se llama estriado. Ok, sigamos. Ya, lo primero que hay que entender acerca de la fisiología de los ganglios basales es que son dos vías, una vía directa y una vía indirecta, ¿no? Eso es lo primero que tienen que tener bien en claro. Una vía directa, una vía indirecta. Ambas vías comienzan en el estriado y terminan en el tálamo, ¿ok?
Comienza en el estriado, que es la suma, ya saben qué es el estriado, ¿no? La suma del putamen más el núcleo caudado, la suma del putamen más el núcleo caudado. Ahí comienza y terminan en el tálamo, que es esa estructura que está más al centro. Las lesiones en cada componente de los ganglios basales se van a relacionar con una patología. Ya, eso lo vamos a ver más adelante. En la vía directa se encarga de facilitar el movimiento, o sea, de que es un agonista del movimiento. En la vía directa, el globo pálido interno que se ve acá no inhibe al tálamo, no lo inhibe. Eso es muy importante. El globo pálido interno no inhibe al tálamo. En cambio, en la vía indirecta es al revés, inhibe el movimiento y el globo pálido interno inhibe al tálamo, ¿ok? En este caso sí inhibe al tálamo. Y a esto es a lo que me refiero con que en cada componente se relaciona con una patología. Si es que se daña el núcleo estriado, o sea, el putamen más el caudado, eso se puede encontrar en la enfermedad de Huntington, ¿ok? La enfermedad de Huntington, que es una enfermedad de expansión de repetición de trinucleótidos, así como otras enfermedades también, y se caracteriza a grosso modo por corea y atetosis, que son eh, movimientos involuntarios. Si se afecta el núcleo subtalámico, genera hemivalismo. La principal causa es un infarto lacunar. La segunda causa es una hiperglucemia no cetósica, ¿ok? Y bueno, ¿qué es el hemivalismo? Es movimiento violento, o sea, un movimiento muy fuerte unilateral de miembros superiores que no es voluntario, ¿no? Son movimientos involuntarios. Que se daña la sustancia negra o sustancia nigra, se genera la enfermedad de Parkinson, que se caracteriza por esta mnemotecnia, TRAPS, tremor, que es temblor, R de rigidity, akinesia, que es asinesia o no movimiento, o bradicinesia con movimiento lento, inestabilidad postural y pies arrastrados, como caminando con pies arrastrados, o shuffling gait. Shuffling gait, ¿ok? Y esa es la mnemotecnia TRAPS. Núcleo lenticular. Se afecta en la enfermedad de Wilson. También se le conoce como degeneración hepatolenticular y se llama degeneración hepato porque genera cirrosis por la acumulación de cobre o copper y lenticular porque se afecta el núcleo lenticular. ¿Y qué era el núcleo lenticular? El putamen más el globo pálido, ¿verdad? Y se genera porque el cobre genera la reacción de Fenton, que es básicamente la generación de especies reactivas de oxígeno, o sea, especies tóxicas para el núcleo lenticular en especial. Más allá de esas precisiones acerca de los ganglios basales, también es importante tener en cuenta cómo funcionan en general, ¿no? Entonces, ya habíamos establecido que hay una vía directa y una vía indirecta, y todo inicia en la corteza motora primaria, ¿ok? El área de Brodmann 4. Esta corteza motora primaria, en ambas vías, mediante el glutamato, va a estimular al estriado. El estriado que era el putamen más el núcleo caudado, ¿ok? En la vía directa, el estriado inhibe mediante el GABA, porque el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio, al igual que el glutamato, siendo el principal neurotransmisor excitatorio, caracterizado por el color verde, a diferencia del GABA, que es color rojo. Ya, inhibe el estriado al globo pálido interno. El globo pálido interno normalmente, si es que no estuviera inhibido por el estriado, inhibiría al tálamo. Pero como el estriado lo está inhibiendo, como el estriado inhibe al inhibidor, entonces se excita el tálamo, ¿ok? Y después el tálamo se va a comunicar con la corteza motora primaria, porque este es un circuito, ¿no? Ok, ya. En cambio, en la vía indirecta, la inhibición ya no es el globo pálido interno, sino es el globo pálido externo. En la vía indirecta se inhibe al globo pálido externo. El globo pálido externo normalmente inhibiría al núcleo subtalámico, pero como está siendo inhibido, entonces ya no inhibe el núcleo subtalámico y el núcleo subtalámico se excita. Y como consecuencia, este núcleo subtalámico excita al globo pálido interno. O sea, pasa al revés de lo que pasaba en la vía directa. Y eso que hace que el globo pálido inhiba al tálamo, ¿no? Y bueno, la sustancia negra es parte de los ganglios basales y colabora con este proceso de regulación del movimiento. La sustancia negra tiene dos partes, la pars compacta y la pars reticulata. La pars compacta se encarga en la vía directa de estimular el movimiento a través de, bueno, en todo caso, de estimular mediante los receptores de uno, mediante la dopamina, al estriado. La pars compacta hace eso en la vía directa, en cambio en la vía indirecta
inhibe al estriado mediante los receptores D2. De la misma manera, la pars reticulata es inhibida por el estriado y en la vía directa esta pars reticulata es inhibida y de esa manera no puede inhibir al tálamo, o sea, está inhibido el inhibidor. Hay una doble negación que hace que se estimule el tálamo para que exista movimiento, porque ya sabemos que la vía directa favorece el movimiento. Y bueno, en la vía indirecta, el estriado ya no inhibe a la pars reticulata, ¿ok? No inhibe a la pars reticulata. Y de esa manera, sí puede la pars reticulata inhibir al tálamo, ¿ok? Y ahí vemos el glutamato y el D1. Los receptores D1 son excitatorios porque están acoplados a proteína GS, que si es que saben bioquímica recordarán esos nombres. Y bueno, ahí está el GABA y el D2, ¿no? Que son las flechas, se corresponden con las flechas y colores rojos y verdes respectivamente. Y el D2 es acoplado a proteína GI. GI por inhibitoria, en cambio de GS por estimulatoria, ¿ok? Ya. Ahora pasamos a hablar del cerebelo. Del cerebelo hay muchas cosas que hablar, pero hay ciertas cosas que son indispensables saber. Primero que son tres pedúnculos. El cerebro se conecta con el tronco cerebral mediante tres pies o pedúnculos. El superior, el medio y el inferior. Acá lo pueden ver. El superior, el medio y el inferior. Tiene tres conexiones. Se conecta mediante el pedúnculo superior con el puente de Marolio superior y el mesencéfalo, ¿ok? Con el medio al puente de Barolio y con el inferior al bulbo raquídeo, o sea, se corresponde con cada estructura del tronco cerebral. Y hay tres vías principales. Las eferencias hacia la corteza, o sea, la información que parte desde el cerebelo y se va hacia la corteza. Las aferencias de la corteza, o sea, la información que llega desde el cerebro hacia el cerebelo, pasa por el pedúnculo medio hacia el cerebelo. Y las aferencias de la médula, que es la información que traen los receptores periféricos, llega hacia el cerebelo a través del pedúnculo inferior, pasando por el bulbo raquídeo, ¿no? Y ahí vemos al cerebelo esquematizado de otra manera. Y bueno, en cuanto a los lóbulos, podemos ver los lóbulos anterior, dividido del lóbulo posterior por la fisura primaria, como ven acá, y este es el lóbulo flóculo nodular, que es el que se relaciona con el núcleo, los núcleos vestibulares en general que se encuentran a nivel del puente de Barolio, ¿no? Otras cosas acerca del cerebelo, ya en cuanto a su funcionalidad, se encarga bueno, consiste en tres regiones. Está los hemisferios laterales, los hemisferios intermedios y está el vermis, como pueden ver acá. Y cada porción se relaciona con núcleos en especial, que son los núcleos profundos del cerebelo. Acá están los núcleos dentado, el núcleo fastigial, eh, el núcleo emboliforme y el núcleo Eh, a ver, he mencionado el dentado, el globoso, el emboliforme y el fastigial, ¿ok? La mnemotecnia es don't eat greasy food. O sea, no comas comida grasosa. Una mnemotecnia un tanto chistosa, pero hace referencia a las iniciales, que es el dentado, el, el emboliforme y el globoso que forman el núcleo interpósito y el fastigial. Estos son los núcleos interpósitos. El núcleo interpósito consiste en el emboliforme y el globoso, ¿ok? Y este es el fastigial. Don't eat greasy food. Ya, y estas tres regiones se relacionan con esto, lo que estaba mencionando, ¿no? El hemisferio lateral se encarga del dentado, es el núcleo dentado. El hemisferio intermedio, ahí es donde está el emboliforme y el globoso o el núcleo interpósito, y el vermis con el núcleo fastigial. Aquí está, ¿no? En cada lado hay uno. Y hay dos áreas funcionales, que eso es lo más importante semiológicamente, ya sea lateral o medial. Si es que hablamos de la porción lateral, que hace referencia a los hemisferios laterales y el hemisferio intermedio, compromete a los miembros distales, o sea, tus brazos y tus piernas en la porción más alejada de la línea media, más distal. Y si es que compromete al vermis, principalmente afecta a estructuras mediales, que son miembros proximales, y al tronco, ¿ok? Por eso cuando se afecta el vermis hay una ataxia truncal, porque afecta al tronco, ¿ok? Ya. Y más o menos así funciona la información, ¿no?
El cortezo, perdón, el cerebelo recibe información de la corteza cerebral y esa información decusa en el pedúnculo cerebeloso medio, ¿ok? El cerebelo se comunica con el núcleo rojo que se encuentra a nivel del mesencéfalo. Y ahí también hay una segunda decusación. Por eso hay una doble decusación en el cerebelo. Y el cerebelo, por ejemplo, izquierdo se encarga de la regulación del movimiento del hemicuerpo izquierdo. Por eso esa es la particularidad fisiológica. En el resto, por ejemplo, cuando hablamos de la coordinación, sabemos de que hay una decusación piramidal, ¿no? Donde las principales neuronas motoras se encuentran en el lado contralateral a la lesión, ¿no? Perdón, o sea, se proyectan al lado contralateral a la lesión. Y bueno, el cerebelo también mediante el pedúnculo cerebeloso superior se comunica con el tálamo en su núcleo ventral lateral y también a través del núcleo rojo. Y el tálamo se comunica de vuelta con la corteza cerebral. Al cerebelo también le llega información a través del tracto espinocerebeloso, los núcleos vestibulares y las olivas inferiores, ¿ok? Y eso es a través del pedúnculo cerebeloso inferior. El núcleo rojo también se encarga de la regulación del tono flexor de miembros superiores, ¿ok? Y eso lo hace mediante el tracto rubro espinal, rubro por rojo y espinal porque termina en la médula espinal. Si es que hay una lesión rostral al núcleo rojo, rostral significa más cerca a la cara, o sea, más arriba del núcleo rojo, entonces se genera una postura de descorticación, ¿ok? Y si es que hay una lesión que está más abajo del núcleo rojo, se genera una postura de descerebración, ¿ok? Y esto también es semiología muy importante para ver si es que, para ver en qué estado está de herniación cerebral. Los fenómenos de herniación son muy importantes en neurología. ¿Y esto por qué se debe? Porque como hay una lesión del tracto rubroespinal, hay una hiperactividad del tracto vestíbulo espinal y eso genera que el tono extensor esté mucho más pronunciado porque el tono flexor se ha eliminado. ¿Entienden? Porque si es que es arriba del núcleo rojo, no se afecta al núcleo rojo, entonces va a haber mayor tono flexor porque se está inhibiendo la corteza más arriba del núcleo rojo, ¿no? Y va a haber mayor tono flexor de miembros superiores, en el caso de que sea una lesión más arriba del núcleo rojo. Si es que es más abajo, ya saben cómo se presenta. Y los puntos de mayor enseñanza en esta parte es de que para funcionar adecuadamente el cerebelo necesita dos tipos de información. ¿Qué quiere hacer el cuerpo? Que viene por el pedúnculo cerebeloso medio, porque viene desde la corteza cerebral. ¿Y dónde está el cuerpo? En el espacio, que viene desde el pedúnculo cerebeloso inferior a través de estos tractos, ¿no? El tracto espinocerebeloso y también del núcleo vestibular, que se encarga de la posición y el equilibrio, ya saben, y de las olivas inferiores, que es una estructura bastante compleja, a nivel del tronco cerebral. Las lesiones cerebelosas se manifiestan en el hemicuerpo ipsilateral a la lesión, lo que estaba explicándoles. ¿Y eso es a qué se debe? Porque hay doble decusación. Hay una decusación aquí y una decusación acá. O sea, si cambia de lugar dos veces, entonces se anula la decusación, no se corresponde con el mismo lado. También el cerebelo se encarga de coordinar y corregir el movimiento. Y bueno, esta es una lesión, una rigidez de desceleración, rigidez de desceleración. El paciente claramente va a estar rígido y si es que quieres mover sus extremidades van a estar tensas. ¿Por qué? Porque un disturbio que involucra al tono. Ya, principalmente el cerebelo se encarga de la coordinación, ustedes saben, hay varias pruebas que se le puede hacer, las más representativas están aquí, una de ellas, la prueba de índice-nariz, donde el paciente trata de coordinar sus movimientos finos de su dedo para tocarse la punta de su nariz y tocar la punta del dedo del examinador. Lo mismo o algo análogo a ello es la prueba talón-tobillo, como ven aquí. Y en estos casos, en pacientes con lesión del cerebelo lateral, porque esto de acá evalúa la porción más distal de los miembros, pues estas pruebas ponen en evidencia el temblor de intención, que es un temblor característico del cerebelo, de la lesión cerebelosa, que lo vamos a ver más que nada en el taller, pero ya pueden ir buscándolo si es que tienen curiosidad. Y la prueba de Romberg es una prueba que no evalúa función cerebelar. Lo que evalúa es la integridad del cordón posterior. El cordón posterior es el encargado de llevar los axones de la sensibilidad profunda hacia el cerebro y hacia el cerebelo. Entonces, no involucra al cerebelo. La prueba de Romberg involucra al cordón posterior, ¿ok? Pero en lesiones cerebelosas, en la prueba de Romberg, que consiste en a pedirle al paciente que cierre los ojos y que se mantenga en la posición en la que está,
eh, pues el paciente va a estar normal y va a empezar a tambalear cuando cierra los ojos, porque ya no tiene la información visual que le ayuda a coordinar. Pero en cambio, a pesar de que en un paciente cerebeloso, o sea, con un daño cerebelar, a pesar de que tiene los ojos abiertos, igualito no puede coordinar bien porque la estructura principal de la coordinación, la cual es el cerebelo, está dañado. Entonces no puede pararse adecuadamente, aunque los ojos estén abiertos. O sea, ni bien le pides al paciente de que se pare eh, para hacer la prueba de Romberg, ya encuentras inestabilidad postural, ¿ok? En cuanto al tono y fuerza muscular, la corteza motora primaria manda sus axones a través de la corona radiada, pasan a través del tronco cerebral, llegan hacia la médula espinal, hacia las astas anteriores, donde se encuentran las motoneuronas inferiores, van hacia las fibras musculares y pues de esa manera se ejecuta el movimiento. Estas dos estructuras son importantes para el reflejo de estiramiento o el reflejo tendinoso profundo, que también tiene su nombre, aunque es un tanto errado ese nombre. El reflejo de estiramiento es la base fisiológica y para entender mejor por qué es la base fisiológica, pueden leer este paper. Este es un paper acerca del tono muscular, donde hablan del rol del cerebelo, y por eso estoy colocando este esquema. Es la base fisiológica para el mantenimiento del tono muscular, ¿ok? El tono muscular no implica ningún tipo de movimiento, es algo, como su mismo nombre lo dice, es al reposo. Nuestro cuerpo tiene un determinado tono para mantener, por ejemplo, la postura cuando estamos parados o caminando. Ya, para regular el reflejo de estiramiento se necesitan tractos de descenso inhibitorios, o sea, que descienden desde la corteza hacia la médula espinal y las fibras musculares, que son inhibitorios y otros que son excitatorios, ¿ok? Y hay diferentes estructuras que están involucradas en estos tractos. Estas son, no es necesario que se lo memoricen ni nada, pero lo colocaba nada más para que sepan. Y pues el cerebelo actúa de manera relevante en la formación reticular, tanto medular y la formación reticular pontina, al igual que la corteza motora en el caso de esta. Y el cerebelo inhibe a la formación reticular medular, inhibiendo a los tractos de descenso inhibitorios. O sea, inhibe al inhibidor. Hay una doble negación. Hay una excitación por esta parte y, en este caso, excita a la formación reticular pontina, que se encarga de formar, junto con el núcleo vestibular lateral, los tractos de descenso excitatorios. O sea, excita al excitador. O sea, hay una doble afirmación. A las finales, netamente hay una excitación de los reflejos de estiramiento, o sea, hay un incremento del tono. O sea, fisiológicamente el tono normal es mantenido también por el cerebelo. El cerebelo es una de las estructuras que colaboran para el tono. ¿Qué otras estructuras también? Bueno, la misma corteza cerebral motora primaria, ¿no? Ya, ¿qué cosas son importantes recordar acá? El tono es la tensión del músculo relajado o resistencia al movimiento pasivo. Eso es el tono. El tensión del músculo cuando no está ejerciendo contracción, cuando está relajado. La fuerza muscular es la máxima capacidad del músculo para contraerse, ¿ok? Si bien tanto el tono como la fuerza son regulados por complicados sistemas neuronales, clínicamente sus variaciones nos indican lesiones de la vía córtico-espinal, aunque también, o sea, la vía córtico-espinal es la típica de cuando se habla de motoneurona superior e inferior, pero en el tono, en el tono también podemos hablar de cerebelo, ¿verdad? Y bueno, las lesiones cerebelosas generan hipotonía, por lo que ya les había explicado anteriormente, ¿ok? Ya. También hay algo que yo lo llamo la correlación mielómero-músculo, que es muy importante porque cuando haces la evaluación de la función motora, no evalúas todos los músculos, sino algunos músculos nomás, porque sabes de que esos músculos tienen los nervios que los inervan, valga la redundancia, nacen en diferentes partes. O como ven acá, para el bíceps y el brachiorradial, muy importante el nervio musculocutáneo, que se corresponde con los mielómeros, o sea, con los segmentos de la médula, especialmente de la médula cervical, 5 y 6, ¿ok? Esos son los nervios, los que se corresponden con el movimiento del bíceps y el brachiorradial. Para el tríceps es 6 a C8. Cuadríceps L2 a L3, que son los lumbares, ¿no? Y sóleo y gastrocnemios, que es los que forman el tendón de Aquiles, es S1 y S2, ¿ok? Entonces, estos son como que los más importantes que hay que recordar y los que testeamos en el examen físico, aunque se pueden testear todos. Y para recordarlos, hay algunas mnemotecnias en inglés, por ejemplo, C5, C6, pick up sticks. ¿Ven que rima? De la misma manera en C6, C7, C8, lay them straight. Y todo eso se relaciona con las funciones de estos músculos. Por ejemplo, pick up sticks, o sea, levanta esos palos. Eso lo haces con el bíceps, ¿no? O con el brachiorradial. Si es que los dejas los palos en la mesa,
los palos que has recogido al inicio, pues lay them straight, o sea, déjalos de manera correcta. Para evaluar el cuádriceps, que es el músculo de la pierna, ¿no? Para la extensión, pues está involucrado en patear una puerta, ¿no? Y por eso la mnemotecnia es L2, L3 y L4, kick the door. ¿Ves? L2, L3, L4, kick the door. Y también para S1, S2, buckle my shoe, que es básicamente amarrarme las zapatillas. Eso es buckle my shoe. Y se corresponde con el pie para acordarse del reflejo aquiliano, ¿no? Que es justo estos músculos y su inserción en el calcáneo. Y acá, como pueden ver, estos son los bíceps, este es el tríceps para el C6, C7, C8. Aquí está el cuadríceps y aquí está el sóleo y gastrocnemios representados por sus tendones, ¿no? Ya, esta es una maniobra que vamos a recordarla en el examen físico, en el taller, porque es una maniobra que se encarga de distraer la conciencia para que los reflejos sean más vivos. Es la maniobra de Jędrzyk. Si es que evalúas los miembros superiores, ya no puedes hacer esto, entonces puedes hacer esto, que el paciente cierre los ojos y que aplaste sus dientes para de esa manera evaluar los miembros superiores, ya que no puedes hacer esta maniobra de Jędrzyk. Teaching points. Utilidad de la correlación milómero-músculo. Pues sirve para localizar patologías de nervios periféricos. Ya saben cuáles nervios. Se usan de referencia para reportar hallazgos clínicos. Ok. En cuanto a los reflejos, sabemos que se encarga principalmente de la médula espinal y los nervios periféricos, ¿no? Cuatro tipos de reflejos muy importantes: reflejo de estiramiento, reflejos superficiales, reflejo de estiramiento inverso y reflejos primitivos. Ok, todos los reflejos nacen del ganglio de la raíz dorsal. ¿Por qué? Porque el ganglio de la raíz dorsal de allí parte hacia la piel, donde se encuentran los receptores, o hacia donde se encuentren los receptores, y de los ganglios también parte los axones que van hacia la médula espinal para formar los distintos tractos sensitivos, ¿no? Y pues, aparte de la piel, también pueden encontrarse receptores en los usos musculares, ¿no? Para regular la tensión, por ejemplo, del músculo. Y bueno, del ganglio de la raíz dorsal pasan hacia la médula espinal o hacia el sistema nervioso central, ¿no? En el caso de los reflejos primitivos. Si no saben qué son los reflejos primitivos, básicamente son primitivos porque son los reflejos que uno encuentra en los recién nacidos, pero conforme pasa el tiempo se eliminan porque una persona no se madura, socializa y los inhibe, ¿no? Pero ante ciertas patologías que afectan al cerebro, por ejemplo, patologías del lóbulo frontal, puede haber reflejos primitivos, ¿ok? A eso hace referencia los reflejos primitivos. Y lo que excitan y lo que inhiben, en este caso el reflejo de estiramiento y los reflejos superficiales, excitan agonistas, o sea, los que generan el movimiento, e inhiben a los antagonistas. En cambio, el reflejo de estiramiento inverso es inverso porque hace todo lo contrario. Y ahora lo voy a explicar mejor. En cambio, los reflejos primitivos son movimientos complejos. Por ejemplo, el reflejo del besuqueo cuando le pones un dedo en los labios, o el reflejo de prensión cuando pones un objeto en la palma de la mano de la persona. Cosas así involucran que primero tengas la sensación en tu mano y después esa información llega hasta el cerebro y el cerebro luego provoca de que tu mano se cierre, ¿no? Este es el reflejo de estiramiento. Este es el reflejo de estiramiento, en donde los receptores de la muscle spindle, del uso muscular, mediante las fibras 1A, llegan hacia la médula espinal y se comunican mediante interneuronas y también directamente con neuronas excitatorias, bueno, perdón, con neuronas que se encargan de inervar músculos flexores y extensores. A los flexores los activa porque son los agonistas, y a los extensores los inactiva mediante una interneurona inhibitoria. Como ven acá, una sinapsis inhibitoria. Ese es el reflejo de estiramiento, ¿ok? El reflejo abdominal, donde los receptores cutáneos son estimulados y se comunican con los receptores, perdón, con las neuronas que se encargan de la contracción de los músculos del abdomen, porque en eso consiste el reflejo abdominal. Si quieren, pueden ver algunos videos del reflejo abdominal y de los reflejos cutáneos en general para que se puedan tener una mejor idea. En cambio, los reflejos de estiramiento se diferencian de estiramiento inverso, perdón, se diferencian del reflejo de estiramiento en que nacen en los ganglios de la raíz dorsal, pero los receptores que se encuentran eh, inervados por este axón son los órganos tendinosos de Golgi, ¿ok? Que llevan fibras 1B.
y se comunican con los mismos axones que se ven acá, los flexores y los extensores, pero en este caso las interneuronas son diferentes, como ven aquí, ¿no? En este caso hay una sinapsis excitatoria acá, pero acá en este caso hay una sinapsis inhibitoria en los flexores, a diferencia del reflejo de estiramiento normal. Acá es al inverso, ¿ok? ¿Y es por qué? Porque es diferente de que, por ejemplo, le pases con le hagas la prueba del reflejo del, por ejemplo, de el reflejo patelar cuando en la rodilla se estimula con el martillo. Ese es el reflejo de estiramiento normal, ese es el reflejo que estamos acostumbrados a evaluar. Pero, por ejemplo, si una persona está parada o, por ejemplo, está haciendo sentadillas y genera mucha fuerza en su cuádriceps, esa tensión muscular puede ser sensada por el órgano tendinoso de Golgi, que es el que se encarga de evaluar la tensión del músculo. Y si es que el músculo está bajo mucha tensión, entonces se va a triggerear el reflejo de estiramiento inverso. Y va a ser de que se exciten los antagonistas para que el movimiento que tú estás haciendo que genere el exceso de tensión se elimine, ¿me entienden? Entonces, ambos reflejos protegen al músculo, pero este de acá se protege de manera inversa que este de acá. Es un tanto complejo de entender, pero si es que leen esta referencia que he puesto acá, Nether's Atlas of Neuroscience, van a poder entender mejor a qué me refiero. Ok, ya. Y bueno, eso es todo con respecto a la función motor. Espero que haya sido de provecho esta clase. Si es que tienen alguna pregunta. Hola Gerardo, una consulta. Sí, dime. Cuando te refieres a la vía directa e indirecta, ¿de quién estás hablando específicamente? ¿De vía piramidal o estás comparando vía piramidal con vía extrapiramidal? Por No, favor. no, no. Cuando hablamos de vía directa e indirecta, hablamos de las vías que parten de los ganglios basales, ¿ok? En los ganglios basales tienen una vía directa por la cual esos circuitos que he explicado explican cómo los ganglios basales estimulan el movimiento. Pero como los ganglios basales no solamente estimulan, sino que regulan, también inhiben el movimiento mediante la vía indirecta. ¿Me entiendes? El cual debe pertenecer a un sistema, pero en este caso, ¿hay una mención a eso o no? ¿O Claro, específicamente solo lo encuentro como vía directa o vía indirecta? es que el sistema es de los ganglios basales, ¿me entiendes? O sea, como mejor se va a explicar con una de las primeras diapositivas que había compartido. Como ves acá, lo que tú hablas de la vía, eh, la que me estabas preguntando en un inicio, es la que va de la corteza motora primaria hacia el tronco y a la médula espinal. Esa es la vía piramidal, ¿no? Conocida como la vía piramidal. Pero hay otras vías que regulan el movimiento. Lo que comprende los ganglios basales y al tálamo, este circuito complejo de acá, eso es la vía directa e indirecta, ¿me entiendes? O sea, entonces cuando hablamos de piramidal es otra cosa, no vendría a complicar porque siempre mencionan, Esto es una de las vías extrapiramidales. entiendes, una de las Porque, vías extrapiramidales. claro, los ganglios basales son extrapiramidales, ¿no? Porque Ujú. no participan dentro de la vía piramidal. En cambio, el cerebelo, por ejemplo, y los ganglios basales son extrapiramidales. Ujú. Otra pregunta, Gerardo. No mencionaste, por ejemplo, lo que más se menciona en clínica, ¿no? Por ejemplo, cápsula interna, ¿no? Lesión de cápsula interna. En este caso, yo imagino que está involucrado con el cuerpo estriado, ya que su Eh, brazo posterior está implicado ahí, ¿o no? A ver, vamos por partes. La cápsula interna no le he mencionado porque eso, o sea, más se habla de la cápsula interna y estas estructuras en síndromes isquémicos y hemorrágicos. Ahorita estamos hablando de función motora y más o menos de la fisiología de la motricidad, ¿no? Pero sí puedo hacer un comentario acerca de la cápsula interna. Y la cápsula interna es básicamente por donde descienden los axones que se proyectan desde la corteza cerebral, ¿no? Y la cápsula interna no es materia gris, sino es materia blanca, son axones. Y por allí descienden varias vías, y entre ellas, por ejemplo, el, la, el brazo posterior de la cápsula interna es por donde descienden las vías motrices, ¿no? Y si es que se daña, puedes generar una pérdida de la motricidad aislada, ¿no? Porque no estás, o sea,
como fenómeno aislado, como si es que solamente se afecta la cápsula interna, por ejemplo, con un infarto lacunar, puede ser que solamente haya ese signo en el paciente y no haya signos corticales, o sea, no haya déficits cognitivos, etcétera, ¿no? ¿Se me entendió? Vale, Esa es la cápsula Gerardo, interna. exacto. Ujú. Gerardo, y cuando hablas del tono muscular, o sea, una alteración del cerebro va a perjudicar mi tono de alguna manera y el que Claro. controlaba, aparte del otro tono muscular, también lo afecta de otra manera o clínicamente son iguales o no, o hay Es una que diferencia. claro, clínicamente se dice que son, o sea, hasta donde he leído, y el paper también no menciona esa particularidad semiológica, pero si es que tienes un daño cerebeloso, aparte de encontrar hipotonía, también encontrarías signos cerebelosos. O sea, encontrarías disdiadococinesia, encontrarías dismetría, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso sería lo que te podría ayudar a diferenciar si es que es una hipotonía cerebelar o no. Ujú. Gracias, Gerardo. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? O si es que no, ya podríamos terminar esta sesión de clases. Ya, doy por concluida esta sesión. Muchas gracias por prestar atención. Y ya nos vemos en las siguientes clases y en el taller de neuro, ¿ok?